Muy bien, vamos a revisar el siguiente tema, que es el punto 475, referente a un problema que pueden ustedes revisar en el libro de Problemas de Electrónica de Potencia del autor Barrado. El objetivo de este problema es analizar la estabilidad del método de control por modo corriente para determinar cuándo es necesario colocar una rampa de compensación y qué amplitud debe tener esta rampa. En particular aquí, pues este método se aplica para el control por modo corriente máxima, cuando esta es la corriente de pico o IL máxima. La que tenemos aquí, la corriente de pico, a un convertidor, en este caso en particular, un convertidor de tipo reductor. Entonces, el diagrama básico del convertidor es que se muestra el voltaje de alimentación al convertidor, los elementos que componen el convertidor reductor, el filtro capacitivo a la salida y la carga. Y para el manejo del modo corriente se requiere aquí censar la corriente, en este caso del inductor se censa pero a través de la corriente del interruptor. Entonces cuando el switch está encendido, esencialmente la corriente que pasa por el switch es la misma corriente que pasa por el inductor. Entonces esencialmente aquí estamos censando corriente del inductor durante el tiempo de encendido, y esa corriente se multiplica por una resistencia de censado, que es a través de la cual se toma la corriente del inductor, y el producto de la corriente por la resistencia nos da precisamente aquí un voltaje, y ese voltaje se suma a un voltaje rampa que se va a agregar para poder generar aquí un voltaje de control. Ese voltaje de control pues se está comparando contra mi verdadero voltaje de control que viene de un compensador, ¿verdad? Ya el comparador pues aquí nos va a decir a través de este flip-flop cuando está generando la acción de encender y apagar el interruptor a través del driver. Entonces este flip-flop de tipo RS está reseteando cada vez a través de una señal de reloj que es un oscilador. Esta señal, pues cada vez que hay un pulso está inicializando el flip-flop para que se inicie la rampa, ¿verdad? Entonces termina la rampa, llega a un valor de pico o valor máximo. Este es el BM también, que veíamos en otro de los problemas. Entonces ahí se resetea por medio de la señal de reloj y vuelve a empezar la señal rampa. Entonces de esa manera es como opera, ¿verdad? Entonces se van a establecer las corrientes dentro del sistema para la corriente del controlador, la corriente de la señal rampa, que va a ser una corriente que se está comparando o sumando para generar aquí la señal de comparación con respecto al voltaje de control. Entonces, del análisis del circuito se determinan las señales de las corrientes. Entonces, para ver un poco aquí las señales que se determinan, tenemos la señal de la corriente de control, la IC. Pues es una señal que determinamos en este punto, ¿verdad? Bueno, más bien en este punto, y no es más que el voltaje que aquí generamos de control, que es el producto de la corriente por la resistencia de censado. Y para generar la señal de corriente de la rampa pues es esta señal de voltaje como señal rampa, y al dividirla por el mismo valor de la corriente de RS, para no alterar aquí la proporción entre las dos señales, esa corriente IA es la que define la corriente entre el voltaje de la rampa con respecto a la señal a la resistencia de censado. Entonces, durante el instante en que se realiza la conmutación, es decir, cuando
se inicia un pulso y la corriente va creciendo, prácticamente el voltaje de control pues es la suma de las dos señales que tenemos aquí, ¿verdad? Esta suma. Entonces la corriente que estamos sensando es la corriente en realidad de la corriente del inductor en el tiempo de encendido. Por eso aquí esta corriente de inductor es durante el tiempo de encendido, que sumada con la rampa durante el tiempo encendido nos da el voltaje de control que tenemos aquí. Entonces aquí es un voltaje de control, que es lo que esperamos tener con respecto a mi voltaje del compensador, ¿verdad? Para poder llevar a un error prácticamente o aproximado a cero. Entonces, asumiendo aquí un modo de operación en modo continuo y en estado estable, tenemos la generación de la señal rampa de compensación, que no es otra cosa más que la señal de la corriente de control, ¿sí?, menos la corriente de la rampa. Entonces la corriente de la rampa es la corriente que lleva propiamente una rampa, pero esta corriente al restarse de la corriente de control que viene de la corriente del inductor, pues invierte con esta pendiente, la pendiente, y se convierte en una pendiente de compensación negativa. Entonces en estado estable la corriente del inductor crece a partir de una mínima corriente que tenemos en estado estable. Crece y la corriente tiene una pendiente definida como pendiente M1. Ya más adelante lo vamos a explicar, que es la M1. De tal manera que la corriente del inductor crece linealmente, y cuando encuentra el valor en que su corriente sea igual a la corriente que viene de esta pendiente de compensación, en ese momento son iguales estas dos corrientes, y ahí se genera el apagado del interruptor. Es decir, se completa un pulso de disparo en el tiempo de encendido durante este ciclo de trabajo. A partir de esa igualdad entre estas dos corrientes, empieza el decaimiento de la corriente del inductor con una pendiente dada como M2 durante el tiempo de apagado. Crece linealmente y llega hasta el punto en donde alcanza un valor mínimo de la corriente del inductor. En ese momento vuelve otra vez a crecer la corriente, porque se está reseteando uno de los flip-flops que tenemos prácticamente para la acción de encender y apagar el interruptor. Unas notas que se toman en consideración es que el control de la corriente máxima en el circuito convertidor reductor es aquella, bueno, es importante aquí, dice, considerar el control de la corriente máxima, ¿verdad?, para el circuito reductor sin la rampa de compensación. Esto es decir, cuando BP es igual a 0. Otra de las notas es determinar la condición que debe cumplir el ciclo de trabajo para que el comportamiento en estado estable sea y cumpla su estabilidad. Y considere el caso con la rampa de compensación y obtenga la condición que debe cumplir la pendiente de la rampa para que se asegure la estabilidad. Entonces, el siguiente análisis que aquí ustedes lo van a ver directamente del libro de Barrado, nos lleva a determinar cómo asegurar que el integrar la rampa de compensación nos permita asegurar que el circuito vaya a tener estabilidad, y también identificar cuando no se asegura la estabilidad con el sistema, pues va a ser debido a alguna circunstancia muy particular del circuito. Entonces ahí les envié las notas con la solución de este problema para realizar el análisis. Entonces, primeramente se suponen aquí las tensiones de entrada y de salida se consideran constantes,
y se determina que M1 y M2 representan las pendientes de la corriente del inductor, es decir, cuando la corriente crece y cuando la corriente decrece. Entonces M1 va a ser cuando se enciende el interruptor, y M2, que va a tener una pendiente negativa, es la pendiente que ocurre durante el tiempo de apagado, cuando la corriente en el inductor está decreciendo. Entonces, esencialmente, la pendiente M1 pues es la relación que nosotros veíamos entre la corriente de delta y L con respecto a un tiempo, ¿verdad? Y M2 es pues también la corriente está durante el tiempo de encendido, y la otra también, que es la derivada de la corriente del inductor con respecto al tiempo, es durante el apagado. Entonces M1 y M2 se definen básicamente como en el reductor, pues viene de los voltajes de entrada menos el de salida entre la inductancia. Y M2, que es la pendiente negativa, es básicamente el voltaje de salida con respecto a la inductancia. Si nosotros no tenemos todavía ninguna rampa de compensación, como tenemos en el circuito prácticamente anterior, donde aquí se muestra la rampa de compensación, si no tenemos esa rampa, simplemente el valor de IC pues va a ser un valor prácticamente aquí constante, ¿verdad? Esta va a ser IC porque no le estamos agregando la corriente de la rampa. Entonces IC es prácticamente un valor constante, como aquí lo vemos en esta gráfica. Entonces, a partir de aquí, I0 se considera que no existe, ¿verdad? O que es cero. Entonces, la comparación de la corriente del inductor cuando llega al valor de la IC es cuando se genera el tiempo del apagado. Termina el apagado en un periodo completo y vuelve a iniciar la corriente del inductor creciendo linealmente de forma positiva. Entonces, esa es básicamente la gráfica cuando no tenemos una rampa de compensación en el circuito. Ahora, los valores que toma la corriente del inductor en los instantes 0, dt y un periodo completo están relacionados básicamente por estas ecuaciones. Entonces, cuando la IL en el tiempo encendido parte de una corriente mínima o inicial y toma el valor de una pendiente por el ciclo de trabajo. Y cuando la corriente ahora en el apagado va de un valor mínimo que alcanza esta corriente en dt, este es su valor inicial, y concluye con una pendiente negativa durante el tiempo de apagado. Esto pues ya lo hemos estado viendo durante todo el curso, ¿verdad? En los diferentes circuitos o topologías típicas de convertidores. Entonces, de aquí al sustituir esta ecuación dentro de esta segunda ecuación, se sustituye y nos queda prácticamente esta relación. En régimen estacionario, pues sabemos que estas dos corrientes deben ser iguales. Debe cumplirse que sean iguales cuando inicia y hasta donde llega. Entonces esto es exactamente igual a cuando iniciamos con la corriente en su valor mínimo. Si tomamos la corriente mínima como ese valor inicial y debe llegar en un periodo completo al mismo valor. Entonces, nosotros al igualar estas dos corrientes, si esta la pasamos como negativa de este lado, esta expresión se iguala a cero, que es lo que tenemos aquí. Se iguala a cero, y de aquí podemos determinar la relación que existe entre el ciclo de trabajo y las dos pendientes. Entonces, esa relación es básicamente el ciclo de trabajo sobre 1 menos D, que va a ser igual a M2 sobre M1. Entonces, esa es una relación importante que vamos a considerar tomando en cuenta las dos pendientes y el ciclo de trabajo y durante el encendido y durante el apagado. Para estudiar aquí la estabilidad del sistema, como lo hemos venido haciendo en los modelados, se consideran las pequeñas perturbaciones con respecto al estado permanente, ¿verdad? O régimen permanente, o estacionario, o estado estable. Entonces, estas tres ecuaciones nos indican que vamos a agregar una pequeña señal
a cada una de las variables que estamos analizando. Entonces se llega a esta ecuación tomando en cuenta estas perturbaciones. Y se determina el ciclo de trabajo en función de la corriente inicial perturbada con respecto a la pendiente y al ciclo de trabajo, ¿verdad? Al periodo, perdón. Por otro lado, ya las ecuaciones anteriores se combinan y se llega a esta otra ecuación donde consideran las perturbaciones del sistema. Se elimina el punto de trabajo y se utilizan las ecuaciones anteriores para quedar con una ecuación que relaciona las desviaciones de IL al principio y al final de cada ciclo, ¿verdad? Al principio y al final. Entonces, pues aquí es simplemente ir siguiendo el análisis, desarrollarlo. Si hay alguna duda, pues nada más concéntrense en ver qué pasa de una ecuación a la siguiente con lo que aquí menciona. Si nosotros seguimos aplicando en un ciclo después, es decir, en 2T, lo único que sucede es que este factor de la relación de las pendientes se incrementa en forma cuadrática, ¿verdad? Inclusive si lo vamos incrementando en más periodos, en un periodo nt, pues lo que sucede es que el exponente es el que se va viendo o va afectando a la relación de las pendientes. Entonces aquí la idea es que prácticamente cada vez que el valor de la corriente inicial fue una perturbación que le dimos nosotros a la corriente del inductor, cada vez que va sucediendo un nuevo ciclo o un nuevo periodo, se va elevando con un exponente a la 2, a la 3, a la 4, de tal manera que en un exponente a la n, es decir, un exponente muy grande, esta corriente a la nt debiera ser un valor muy pequeño comparado con el valor con el que inició el ciclo de trabajo o la operación del circuito. Entonces, de esta ecuación, básicamente se espera, ¿verdad?, que el punto de trabajo de la corriente perturbada tienda a ser un valor de 0. Es decir, se debe cumplir esta desigualdad. La corriente ya en un punto de trabajo específico debe ser menor al valor con el que inició esa perturbación. De tal manera que para que se cumpla eso, el valor absoluto de la relación de la pendiente M2 sobre M1 debe ser menor a la unidad para poder cumplir con que esta corriente cada vez sea menor a la corriente con que se inició. Y de esa manera se asegura que exista una estabilidad en el sistema. Si eso no ocurriera, que esto fuera mayor al valor inicial, entonces el circuito empieza a entrar en un proceso de inestabilidad y nunca alcanzaría a que la corriente llegue en un punto de estado estacionario. La corriente tendería a ir creciendo y creciendo, creciendo y haciéndose inestable el sistema. Entonces, como esa relación de M2 sobre M1 era básicamente la relación entre el ciclo de trabajo, esto era básicamente M2 sobre M1 igual a esta relación. Entonces también se puede utilizar la relación del ciclo de trabajo que sea menor a la unidad en valor absoluto. Entonces, si simplificamos, ¿cuánto debe tener el valor del ciclo de trabajo? Debe ser menor al 50%. Entonces, para que haya estabilidad en un circuito con modo de control por corriente, el ciclo de trabajo debe ser menor al 50%. Si el ciclo de trabajo se hace mayor, seguramente la corriente nunca va a ir tendiendo a ser 0 en su valor de perturbación. Entonces se va a ir incrementando y aquel circuito se va a ir a inestabilidad. Entonces, resumiendo, para que el control de corriente máxima o corriente pico sin rampa de compensación, es decir, hasta ahorita no hemos agregado la rampa de compensación, para que sea estable,
el ciclo de trabajo deberá ser menor del 50%. Y esto se muestra gráficamente en estas dos figuras. Entonces, en esta figura, si el ciclo de trabajo es menor al 50%, como habíamos dicho, esta corriente debe ser menor a la corriente inicial. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Si esta corriente aquí en este punto tiene una corriente inicial en este punto, entonces se asegura que sí sean estables, ¿verdad? Son iguales aquí. Y la otra es que debe ser menor, ¿verdad? Para que haya estabilidad. Pero si ocurre que esta corriente aquí llega a un punto que fue mayor al punto con el que inició en este punto, entonces ya no se va a cumplir, porque aquí esta corriente al terminar un periodo completo ya no tiene un valor mínimo como debiera tenerlo, sino que va a empezar en un valor ligeramente arriba o encima de la corriente mínima. Y al siguiente punto en que trate de alcanzar este nivel de la corriente de control, pues ya lo va a alcanzar mucho antes de lo que lo había alcanzado en este punto. Entonces, por esa razón es importante que se cumpla esta desigualdad, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Y que también el ciclo de trabajo sea menor al 50%. Si el ciclo supera el 50%, pues va a suceder lo siguiente, ¿verdad? La corriente aquí inicia en este valor, la mínima, pero su ciclo de trabajo es más allá del 50%. Entonces alcanza en este punto la corriente de control que provoca que se apague el circuito del interruptor y cae con esta pendiente. Aquí todavía alcanza a llegar al ciclo completo. Pero si la corriente mínima tiene este valor y la misma pendiente del caso anterior, entonces va a alcanzar muy tarde, siendo el ciclo de trabajo mayor al 50%, va a alcanzar muy tarde este punto de equilibrio, de igualdad con la corriente de IC, ¿verdad? La corriente de IL. Entonces el decaimiento de la corriente cuando se apagó el interruptor, pues va a llegar muy rápido a completar otra vez el ciclo. Entonces no le va a permitir haber llegado a un valor mínimo para poder partir de ahí y considerarse un estado estable. Entonces esta corriente lo que haría es crecer otra vez y alcanzar muy rápidamente esta señal de control. Entonces entraría en un sistema totalmente inestable, ¿verdad? Porque aquí este ciclo pues ya no sería el mismo ciclo de trabajo como lo teníamos aquí, de más del 50%. Aquí lo termina, lo concluye esta corriente y luego decae y va a tener un término mucho antes del siguiente ciclo de trabajo, del 2T. Entonces esto se vuelve un sistema inestable. Entonces, para agregar ahora la pendiente de compensación, se le agrega una pendiente negativa que la da una rampa. Y esa rampa era precisamente la rampa que provocaba a través de una corriente denominada IA, que era igual al voltaje de una rampa entre el valor de la resistencia de sensado, para no alterar ahí las condiciones de relación con la corriente sensada. De tal manera que a esta corriente pues va a tener una rampa negativa, y esa rampa negativa la va a dar la pendiente definida como MA, la pendiente de la rampa, y eso va a definirlo el voltaje máximo de la rampa, que es el VP, el voltaje de pico o máximo del diente de sierra. Pero recordemos que aquí tenemos una diente de sierra y este es el valor de pico, ¿verdad? O valor máximo de la rampa. Y va a estar dándose cada cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Del periodo de conmutación. Y esta relación es lo que nos define precisamente la relación de una corriente, ¿verdad? Y al dividirla por un tiempo, pues nos da precisamente una pendiente. Finalmente, la configuración de la rampa es pues agregarle a la señal constante que teníamos de IC
como en el caso de anterior, le agregamos esta corriente negativa, que es la que provoca la rampa con pendiente negativa. De tal manera que ahora, con la rampa de compensación, la corriente máxima queda determinada de acuerdo a esta igualdad. Cuando esta corriente del inductor alcanza a este punto, es cuando tenemos la corriente dada por la rampa, ¿verdad? Entonces, esta rampa pues la podemos mover de diferentes puntos, ¿verdad? Como nosotros queramos, y va a depender pues de la relación de los voltajes del convertidor y su valor de inductancia. Entonces, de aquí, básicamente, pues en régimen estacionario se cumplen las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Aquí tenemos la corriente del inductor en dt, pues igual a IC menos la corriente de IA. Cuando se cumple este punto, pues estamos llegando al tiempo de encendido y a partir de ahí se provoca el tiempo de apagado. Se consideran las desviaciones, ¿verdad?, para analizar el sistema y su estabilidad. Y se toman en cuenta las ecuaciones que ya se definieron aquí, la 18, 19 y 20, y se obtiene la siguiente expresión. Entonces, lo que se hace pues es analizarlo de la misma manera, agregando las perturbaciones o las desviaciones, agregando estas señales en pequeña señal, ¿sí? Se resuelve y se llega a esta ecuación final. Entonces, la ecuación aquí importante pues va a ser llegar al momento en que esta ecuación del inductor está determinada por la relación de las pendientes. Entonces aquí en M2 y en MA pues también está involucrada el valor de M1, ¿verdad? Entonces, el punto importante aquí es que para llegar al control en modo corriente y tener una estabilidad en el sistema, se debe cumplir esta relación. Es decir, que esta relación que involucra a las tres pendientes sea su valor absoluto menor a la unidad. Entonces, de esta manera, pues el nuevo valor de ILDT, cada vez que alcanza un nuevo periodo, siempre deberá ser menor a IL0, a la perturbación inicial. Entonces, esto provocará que cada vez la perturbación se vaya poco a poco reduciendo o atenuando, ¿verdad? Hasta que cumpla que no sobrepase su valor, no se incremente en el infinito esa corriente, sino que se mantenga en una condición estable. Entonces, traten de seguir estas notas, de entender un poco el concepto, revisar las ecuaciones, ¿verdad? Cómo se van estableciendo ecuaciones. Si hay alguna duda, pues ahí me van comentando en algún punto. Pero la idea básica pues es ir relacionando las ecuaciones, ir sustituyendo y considerando las perturbaciones, tomar en cuenta el estado estable, luego la parte donde se utilizan las perturbaciones, para llegar finalmente a esta condición, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la relación importante cuando agregamos la rampa de compensación y que cumpla, que sea menor a la unidad.